¿Y dónde se jodió México? Le preguntó hoy el senador de Morena, Cristóbal Arias, al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, por la falta de seguridad interior. Nosotros hoy vamos a abordar este tema con la pregunta: ¿y cuáles son las instituciones, los planes que nos van a ayudar a superar justamente esa pregunta que él le dejó en el Congreso al secretario de Gobernación? ¿Cuál va a ser el papel del ejército, de las policías? ¿Cuáles los planes de seguridad? Y de esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me puede mandar sus comentarios, sus puntos de vista. Y si me acompaña rápido a ver un reportaje de contexto, arrancamos aquí en nuestro foro con el debate de hoy que tenemos con especialistas en esta materia. El papel que jugarán las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad del próximo gobierno es todavía una cuestión a la que faltan precisiones y definiciones claras, aunque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya ha adelantado que se mantendrán en las calles para combatir el crimen. También ha anunciado algunas medidas que le afectarán directamente, como la idea de desaparecer el Estado Mayor Presidencial y convocar el 1 de diciembre a la formación de un ejército de paz con un llamado para que se alisten 50,000 jóvenes. No obstante, falta conocerse los detalles de este proyecto, pues el reclutamiento podría darse tanto en el Ejército, la Marina o la Policía Federal, que pertenecen a jurisdicciones distintas del mundo civil y militar. Al mismo tiempo, el próximo gobierno ha ofrecido un plan de pacificación que incluirá la creación de fiscalías y comisiones de la verdad para conseguir justicia para las víctimas de la guerra contra el narco. Además, su operación también expedirá un decreto para que todos los órdenes de gobierno colaboren con información, incluido el ejército. También ha ofrecido invitar a especialistas internacionales como los del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya trabajó en las investigaciones de Ayotzinapa y dejó líneas de averiguación que reclaman entrevistar a militares de la región de Iguala, donde se produjo la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Burgos. Organizaciones de la sociedad civil han criticado la permanencia del ejército en tareas de seguridad porque mantiene el mismo enfoque de militarización de la lucha contra el narco en las últimas dos administraciones. López Obrador anunció que se convocará a cerca de 50,000 jóvenes, quienes formarán parte del ejército y de la Policía Federal para que entre todos ayuden a serenar al país. Vamos a convocar a más elementos para el Ejército, para la Marina, para la Policía Federal, para todas las corporaciones. Alrededor de 50,000 elementos más en el país. Y voy a hacer yo la convocatoria. Jóvenes que quieran formar parte del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que entre todos serenemos al país. Catalina Pérez, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, explicó que darle más recursos a las Fuerzas Armadas implicaría militarizar una vez más la seguridad pública del próximo sexenio. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, afirmó que mientras que Alfonso Durazo dice que no habrá incremento en su presupuesto de seguridad, López Obrador incrementará las Fuerzas Armadas con 50,000 jóvenes, lo que equivale a un gasto de más de 690 millones de pesos mensuales. Arrancamos con Opiniones Encontradas, última comparecencia, se acaba el sexenio del secretario de Gobernación ahí en el Congreso y el senador de Morena le dijo, como le comentaba en la introducción, le preguntó, parafraseando a Mario Vargas Llosa, ¿y dónde se jodió México en materia de seguridad interior? Nosotros queremos agregar esa pregunta y cuáles van a ser los planes y las instituciones que van a ayudar a superar esa pregunta en la que, por supuesto, no nos podemos
que dar. Muchas gracias, Juan Ibarrola, periodista especialista en las Fuerzas Armadas. Un placer tenerte, de verdad. Y un placer estar aquí contigo, con tu auditorio. Un gran gusto, sin duda. Muchas gracias. Hacía rato que no venías, pero qué bueno que estás de vuelta. Y encantados de la vida. Un placer. Y Javier Oliva, mi querido Javier, me da mucho gusto especialista en seguridad nacional, profesor investigador de la UNAM, y ya no voy a decir todos tus otros cargos. No, amigo de Juan Ibarrola, ya con eso tengo. Ya, hasta ahí llegamos. Juan, déjame empezar por esa pregunta, que es un poco el diagnóstico de la seguridad interior, la violencia, los altos índices de inseguridad que hay en el país, no solo de este sexenio, sino ya estamos sumando incluso 2. Es el resultado de cuando los estados, los municipios, toman el control, quizá un control ficticio de lo que es su seguridad, tanto municipal como estatal, pero hecha a modo de grandes grupos delictivos, con muy contadas excepciones. Sin embargo, la gran mayoría de los municipios de este país, que es donde comienza el problema de seguridad pública real, sí con... O sea, ¿es un fracaso el federalismo? Por supuesto, por supuesto, y más va en función de no poder atender una responsabilidad que tiene un alcalde y un gobernador y que nadie les busca responsabilizarlos, que es lo que intentaba la Ley de Seguridad Interior, básicamente, no tanto el empoderamiento militar, sino la responsabilidad que deben tener alcaldes y gobernadores por proteger a sus ciudadanos, que no existe. Y ojo, muy importante, al día de hoy no hay un solo alcalde, no hay un solo gobernador, ni el propio presidente de México, ni los que van a llegar a gobernar, que no conozcan otra forma de seguridad pública que no sea con la coadyuvancia militar y la transferencia de la responsabilidad que se le da a los militares y en mucho momento la culpa. Ahorita me meto con la parte de los militares, pero un apunte al calce, y es, tenemos muchos casos de penetración del crimen organizado en los gobiernos municipales y estatales. Así es. Tus cálculos, de los 2.500 municipios, o por lo menos en las zonas de mayor violencia, ¿qué porcentaje crees que pueda tener esta clase, digamos, de infección? Hay varios estudios, prometo compartirlos con tu auditorio, pero están hablando más de un 86%, lo cual es gravísimo a nivel municipal. Y a nivel estatal no se ha hecho ese cálculo realmente, insisto, porque... Los gobernadores se han defendido. Los gobernadores se han defendido muy bien, y en este caso los alcaldes no tienen el mayor conocimiento de cómo hacer su defensa, pero sí tienen la responsabilidad de no saber a quién están designando, porque la gran mayoría de las ocasiones su secretario de Seguridad Pública Municipal, su director de Policía Pública Municipal, son personas que la propia delincuencia organizada les dice, es esta persona. Y desafortunadamente, cuando lo acaba de pasar en Apaseo el Grande, Guanajuato, la semana pasada, a una hora de tomar posesión, el director de Seguridad Pública Municipal lo mataron. ¿Por qué? Pues porque en teoría no estaba en esas filas. No era el hombre. No era el hombre indicado. Y por ahí tienes el principal problema. Y un problema que se convierte, lo hemos platicado mucho Javier y yo, en función de dónde se convierte el delito del fuero común contra el delito del fuero federal. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Y ahí, y lo voy a decir con esas palabras, es donde se jodió México. Ahí, o sea, en ese ámbito y en la falta de claridad sobre la jurisdicción. Y sobre la procuración de justicia, ministerios públicos que no saben hacia dónde enviar. El sistema penitenciario. El sistema penitenciario, que es desafortunadamente terrible. Y tienes ese problema grave, es decir, ¿a quién se le queda la responsabilidad y quién te da la solución? Porque una policía estatal no tiene las capacidades, y demostrado está en muchos lugares, no tiene la capacidad para poder enfrentar problemas municipales. Lo estamos viendo con este tema de los linchamientos, sí, donde en cuanto llega la policía municipal rebasada, y cuando llega la policía estatal, si es que llega, muy tarde.
Y estamos hablando de delitos que no tienen que A ver contra la salud. Tarde, poco y mal. No te voy a preguntar si coincides porque me imagino que sí. Me voy tienes al más corte. o menos, que más o menos tienes una posición similar. Pero déjame ponerte un dato sobre la mesa que es especialmente preocupante. Si sobre este diagnóstico, lo que nos dice también hoy el secretario de Gobernación en la comparecencia es que esta administración se ha gastado 82 mil millones de pesos en tratar de fortalecer las instituciones de policía, principalmente a nivel estatal y municipal. 25% más de lo que invirtió el gobierno de Calderón. O sea, justo donde más débil estamos es donde más lana metimos. Explícame eso, Javier. En términos estrictos, razonando como economista que no lo soy, costo-beneficio. Es decir, cuánto se ha invertido, cuánta certidumbre en materia de seguridad pública hemos encontrado a nivel de los estados y los municipios. Es decir, tenemos un déficit de un 70% de policías locales. Es decir, el pie de fuerza requeriría casi el doble de lo que ahora se tiene. Eso por un lado. Y por el otro también es muy importante señalar que hay 600 municipios de los alrededor de 2.500 que no tienen ni un solo policía municipal. Ninguno, no hay. Y además a esto hay que agregar algo muy importante. O sea, ahí la gente se cuida sola. Es lo que me estás diciendo. Bueno, en el mejor de los casos. O guardias comunitarias o este tipo de... O tienen 3 policías municipales que cuidan al claro. alcalde y se acaba el problema. Y la otra cosa muy importante, México está viviendo un pico de violencia política como no habíamos vivido desde la Revolución Mexicana. Entonces, los acomodos también políticos tienen que ver con en muy buena parte con la variable delictiva. De una forma presionan, suplantan, eliminan y en no pocos casos vemos que colocan a sus cómplices en posiciones a nivel local. Y entonces, esta es una variable que en verdad está modificando el esquema político del país. Y si no nos damos cuenta, y si las autoridades que van a entrar a nivel federal no detectan con los servicios de inteligencia, que espero que los mantengan, si es posible, ¿verdad? A ver, lo que estás diciendo es, traemos en una amplísima franja de instituciones del país cooptadas por el crimen. O por lo menos, de alguna manera ocupadas por el crimen. Porque al crimen organizado no le conviene que el Estado se debilite o desaparezca, pero sí controlarlo, que es otra cosa. Y entonces ahí sí estamos en un escenario verdaderamente inédito y de mucha complicación. ¿Qué se va a hacer? Esa es la pregunta a continuación. A ver, ¿qué se va a hacer frente al enorme debilitamiento de las instituciones públicas? Lo vamos a saber el 24, porque creo que es cuando López Obrador va a presentar su plan de seguridad. Pero por lo pronto yo te diría, ¿y qué se podría hacer, digamos, frente a fracasos como estos, 82 mil millones que no permitieron renovar las policías? Los indicadores de delitos de alto impacto cada mes van al alza. Pero vale la pena también evaluar ese presupuesto en función de que son presupuestos etiquetados a nivel municipal. Es decir, hay un presupuesto Fortaseg, lo que antes era Subsemun, hay un par de presupuestos más donde los municipios ni siquiera tienen forma o conocimiento de bajar el recurso y se quedan, y valdría la pena, ahí se metió creo en camisa de 11 varas esta gobernación, pero ahí valdría la pena explicar cuánto dinero no se ejerce y cuánto dinero también se ejerce y bajo de qué forma, es decir, qué debiera ser. La seguridad cuesta y la seguridad pública cuesta mucho más. Si no lo entienden quien gobierna o si no lo entiende quien vaya a gobernar, está en un problema. De tal suerte que sí, si tienes un gran presupuesto para publicidad, para seguridad, debe de ser un presupuesto verdaderamente verificable. ¿Por qué? Porque si te llega para capacitación en un municipio muy pequeñito y en vez de comprar botas, toletes, uniformes, lo gastan en una supuesta capacitación cobrando millonadas, ahí tienes un problema grave. O sea, a ver, el problema gravísimo ya no solamente es del crimen, en este caso es de falta de transparencia, totalmente, de falta de capacidad. De capacidad para bajar los recursos. Y de corrupción. Totalmente. Porque muchos de esos recursos, me imagino. Por eso no ha salido la ley justo por eso no ha salido la ley de seguridad interior. A ver, ese tema me interesa. A ver, ¿cómo vinculas la parte de estos fondos para el fortalecimiento de las instituciones locales con la ley de seguridad interior y por supuesto en el marco de la decisión
que ya le anunció el observador de que el ejército seguirá en labores de seguridad. Déjame recuperar la seguridad interior del país. ¿Cuáles las acciones que tendría que tomar el próximo gobierno en cuanto entre el 1 de diciembre? Estamos platicando con Juan Ibarrola, periodista especializado en asuntos de las Fuerzas Armadas. Me quedé contigo, Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad nacional. Y decíamos, por un lado, la gran inversión que se ha hecho de las policías en este sexenio, sobre todo a nivel municipal. Y tú decías, y eso está vinculado con la ley de seguridad interior, ¿pero en qué? En el sentido de que esta ley de seguridad interior, de la cual yo soy abierto promotor, lo que establece son responsabilidades de las autoridades locales, sea a nivel estatal, sea a nivel municipal, en donde los recursos que son asignados tienen que aplicarse para lo que están destinados. ¿Qué sucede si durante ese proceso, de alguna u otra manera, no se nota en armamento, en patrullas, en infraestructura, en equipos de radiotelecomunicación? Entonces, ¿dónde está ese recurso que de alguna manera la autoridad local está obligada a transparentar y a anotar en las y rendir cuentas? Y entonces, desde mi punto de vista, los poderes locales han sido los que se han movilizado de alguna manera para impedir que esta ley de seguridad interior pueda ser sancionada en definitiva. O sea, están un poco en defensa de su confort. De la opacidad. Y de sus propias coberturas. Y de la opacidad. De las malas prácticas. De la opacidad y de que habrán realizado. responsabilizarse de la obligación que tienen como gobernantes por proteger, en primer lugar, la parte física de un ciudadano, pero también sus bienes. Entonces coincido plenamente, Javier, no hay forma de que salga una ley que precisamente responsabilice a estos gobernantes, porque entonces... Que les quite la cobija, vaya. No, y por la otra parte, lo que es muy interesante, en complemento a lo que dice Juan, es que establece y limita la actividad de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Es decir, establece un calendario... Para la salida. Claro. Y entonces, si una autoridad local solicita a la Federación la intervención de las Fuerzas Armadas, establece un periodo perentorio, y si ese se tiene que prolongar, lo tiene que explicar y justificar. Es que, a ver, ahí está el tema. Ahí traemos un quid del asunto. Vamos a iniciar el tercer gobierno con los militares en la calle. Yo diría por un lado, rechazados o criticados, ampliamente cuestionados por grupos de la sociedad civil. Al mismo tiempo que yo he escuchado a los militares decir, bueno, pues nosotros nos gustaría retirarnos, no necesitamos estar aquí, no son estas las tareas. Sin embargo, el horizonte que hoy se ofrece es justo, y ese es un cambio de discurso en el presidente electo respecto de la campaña, es la permanencia de los militares en las labores de seguridad pública. Y yo creo que fue muy importante las reuniones que tuvo Andrés Manuel López Obrador, tanto con el general secretario como con el amigo secretario, donde se le explicó la dimensión del problema tan grave de seguridad pública, de seguridad interior y de las amenazas a la seguridad nacional que esto conlleva. Y definitivamente, pues yo creo que lo pensó de una manera mucho mejor. ¿Cuántos fueron? ¿90 láminas? 90 láminas. No, han de haber sido menos. Con menos se le explica. En la primera reunión, en la segunda. Aquí creo que el punto importante es, una Fuerza Armada debe de ser el último recurso del Estado para poder hacer uso legítimo de fuerza, de violencia. Y así es como está la naturaleza de una Fuerza Armada. Desafortunadamente hoy en México es la única solución que tienes para enfrentar un problema de seguridad pública. Fíjate, no me estoy yendo ahorita a la parte de seguridad interior. El problema de seguridad pública, imposible que se salga. Se vuelve un círculo vicioso porque efectivamente, por un lado, diferentes grupos muy identificados en este país están en contra de que las Fuerzas Armadas estén en la calle, pero por otro lado, cuando preguntas cuál es la institución que mayor nivel de confianza tienen los mexicanos, pues te dicen que el Ejército y la Marina, precisamente por las acciones que van y desarrollan. Bueno, a ver, pero eso no está relacionado, a ver, gobiernos corruptos, debilidad institucional, policías destrozadas, todo ese caos no es lo que fortalece en buena medida incluso el prestigio de las Fuerzas Armadas. Déjame hacer un poco de historia, digo, sé que el programa es muy breve, pero hay que recordar que esto comenzó con Ernesto Zedillo. El pie veterano, la creación de la Policía Federal. Tienes razón. La Policía Federal Preventiva, que era el nombre original, está creada con la 3ª Brigada de Policía Militar.
Tal cual. Y como bien apunta Juan, en este proceso de reconstitución de las policías locales, de las policías estatales, estas como no se han dado en tantos años, obviamente el recargo presupuestal, estructural, pero no jurídico, han estado en las Fuerzas Armadas. Y ahí es el punto donde me parece que el análisis del gobierno entrante no ha ponderado lo suficiente este proceso. Analicemos, por ejemplo, el tema de la aportación a los recursos para la creación de nuevas plazas en la Policía Federal, que en este sexenio no se creó ni una sola plaza más. O sea, PFP, nada. A lo mejor les caerá alguno de las convocatorias de los nuevos reclutas. No. Bueno, por lo menos se necesitaría en términos presupuestales y de pie de fuerza, como se le llama técnicamente, el doble de los 35,000 policías federales que están desplegados en todo el país. O sea, 35,000 así rapidito. Al menos. Más. En términos de la proporción respecto del número de pobladores que tiene el país. Entonces, cuando nosotros observamos estas reacciones más de coyuntura que de perspectiva de un programa de largo plazo de recuperación de la seguridad pública, obviamente las Fuerzas Armadas tienen que hacer un papel en donde se vuelve mucho más compleja su tarea sin la cobertura jurídica, hablando de la Ley de Seguridad Interior, y por el otro lado también sin la cobertura presupuestal. Pero a ver, la verdad es que ya han señalado varias contradicciones respecto a la Policía Federal, respecto a las autoridades locales, pero seguimos teniendo, incluso sobre el Ejército, a ver, va a seguir en la calle, pero al mismo tiempo se va a desaparecer el Estado Mayor. Y al mismo tiempo hay nerviosismo de parte del propio Ejército porque, por ejemplo, el plan de paz pues, no le queda muy claro convertir el Ejército en un ejército de paz. Es un asunto yo lo digo a título personal y lo digo con mucha responsabilidad. Yo no creo que haya nerviosismo en los generales ni en los almirantes. Yo creo que ellos entienden perfectamente y todos están completamente capacitados y estamos hablando de muchos años de servicio, como para que tengan nerviosismo ante un proyecto de nación que si bien todavía no se conoce, pero al final de cuentas la necesidad del Estado mexicano por sus Fuerzas Armadas es una, y eso no se puede evitar. El tema de Estado Mayor, yo te diría... O sea, no están nerviosos porque saben que los civiles los necesitan. Saben que el país necesita, que el país lo necesita, que los mexicanos lo necesitan, pero déjame ir más allá. Su próximo comandante supremo, por mandato constitucional, que es el presidente de la República, los va a necesitar. Y aquella idea antisistema, antimilitar, antimilitarismo, creo que a López Obrador le está quedando lo suficientemente clara, es decir, un militarismo conceptualmente diferente a lo que con él y muchos de su generación ideológica crecieron. México está militarizado y nada más hay que verlo en todas las acciones que desarrolla. Ese es dato, no interpretación. No, pues, yo te lo digo, insisto, dato. México es un país que está militarizado. ¿Por qué? Porque tienes acciones de seguridad pública. ¿Por qué? Porque tienes la única respuesta a problemas de desastres naturales que te lo da la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina sin tener un presupuesto específico para ello. Esto es importante. ¿Quién te hace campañas de reforestación, de salud? ¿Quién está entregando libros de texto gratuitos en zonas donde no hay? La distribución de los apoyos sociales en efectivo, ¿quién las hace? El Ejército, la Marina. El hecho de una elección que transcurra en calma lo hacen los militares. Campañas de reforestación, de higiene, de salud, de educación, la cruzada contra el hambre, el éxito de esa cruzada es gracias a los militares. El 70% de los comedores comunitarios eran de la Sedena. Ahora déjame regresar y verlo desde el otro ángulo. A ver, a pesar de la militarización, ni la violencia ni la inseguridad no solo no han cesado, sino que se han multiplicado, venido creciendo. Y ese es uno de los principales temas críticos a la presencia de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre es que justamente su presencia lo que hace es desarticular a las organizaciones delictivas y fragmentarlas, que es ahí donde ha fallado la inteligencia civil para contener esta fragmentación. Es decir, ¿cómo se procesa? Ahí ha fallado la inteligencia civil o la falta de coordinación de la inteligencia militar y civil, porque también... Pero es que esa no es
función de las Fuerzas Armadas. Es decir, la persecución de los delincuentes no es función de ellos. La función de ellos es contener y someter a la criminalidad que está agobiando a la población pacífica. El tema es, una vez que se neutralizan a estos elementos, ¿qué sucede? Que las bandas se fragmentan. Ahí es donde la inteligencia policíaca, local y civil debiera entrar en acción. Javier, y ese es el problema fundamental. Javier y José, ¿cuántas veces han recuperado las Fuerzas Armadas Ciudad Juárez? ¿Cuántas Veracruz? ¿Cuántas Acapulco? ¿Cuántas, qué te gusta? Monterrey. Estados completos que recuperan las Fuerzas Armadas de manos de la delincuencia, se los entregan a los civiles, porque bien lo apuntabas, su función jurídica, su certidumbre jurídica de las Fuerzas Armadas no es lograr que ese pequeño estado que se llame municipio o estado de la República quede bajo una gobernanza militar. No, te la devuelvo a ti, autoridad legalmente constituida, te devuelvo tu espacio y consérvalo, pero no, se vuelve a perder. ¿Cuáles las expectativas de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno, ya que, como ha adelantado el presidente electo, van a permanecer en la calle en tareas de seguridad pública? Javier Oliva. Bueno, ¿están enojadas? ¿Cuál es su expectativa? No ¿Qué esperan? ¿O todo es, digamos, un poco especulaciones? La verdad es que ellos, por la expectativa de una tercera alternancia en menos de 18 años, pues hay un poco más de especulación que de realidad. Es decir, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas está a prueba. Es decir, no hay ningún elemento para suponer, especular de que van a actuar de otra manera. Desde su fundación como Fuerzas Armadas en el México revolucionario, han mantenido una actitud absolutamente leal e institucional. Y obviamente su comandante supremo, en este caso que va a ser a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, van a mantener exactamente la misma rectitud y la misma lealtad. Entonces, lo que estamos nosotros escuchando, leyendo en algunos medios, es más producto de la especulación que de conocimiento de la naturaleza de la institución. Porque yo no tengo, al menos como estudioso de estos temas, no tengo ningún elemento, no hay a la vista ninguna sombra de molestia, de preocupación, ni mucho menos. Por supuesto que hay una lógica de expectativa de quiénes van a ser los titulares de cada una de las secretarías, que eso es absolutamente normal. Pero de ahí a suponer cualquier otra cuestión, pues son de planteamientos ociosos desde mi punto de vista. La verdad es que hasta donde uno ve, Juan, no veo ningún cambio que los afecte notablemente. Te voy a poner un ejemplo estadístico. De Miguel Alemán a la fecha han habido 12 presidentes en este país, 13º con López Obrador. Ya han habido 12 secretarios de la defensa. Nada más hagamos cuentas de cuántos han habido en gobernación, cuántos cancilleres. Procuradores generales de la República, y te los encargo. Pero, hay un dato importante en función al que no haya un miedo por parte del Instituto Armado. No llegan liderazgos de fuera, es decir, no va a llegar un secretario civil, no va a llegar un general retirado o un almirante retirado con ideas quizá ya... O sea, va a ser en activo. Va a ser un general en activo, va a ser un almirante en activo, pero sobre todo, y esto es importante, la fortaleza de la propia institución, que no recibe, y vamos a decirlo de esta forma, una contaminación exterior, y que tampoco hace política. Oye, pero a ver, Juan, si ya tienes militarización de las policías, ¿no sería bueno también ya tener un secretario o un subsecretario civil en la defensa, como ocurre en otros países? Yo creo que Colombia, España. Yo creo que la vocación, civiles. y es un tema, te juro que es un tema para 2 mesas, pero la vocación política de este país le genera, por lo menos al presidente de la República y sí a los secretarios de Estado, la seguridad de que su secretario de Defensa no hace política, no se mete en esta circunstancia. Cualquier ministro civil que pueda tener este país, me quiero imaginar a Ricardo Monreal de secretario de Defensa, pues no, porque se convierte en un bastión político, se convierte en un bastión de un trabajo que no es el que este país, y menos por las necesidades actuales, y creo yo que por los próximos 20 años vamos a seguir teniendo. 1, convenga; 2, te lo pidan; 3, la fortaleza misma de la institución. Te doy un dato estadístico rápido. En productividad, por cada peso que se le entrega a las Fuerzas Armadas, en productividad te devuelven 4. Ninguna otra institución del Estado mexicano lo hace. A lo mejor por eso les van a dejar, a ver,
todo va a ser igual, Javier. O sea, incluso van a ser los que cuiden a los jefes de Estado en la toma de posesión. Bueno, no solamente que sea igual, que sea incremental, porque sería lo idóneo. Déjame apuntar una cosa sobre lo que bien... Sobre el asunto este. Bien señalaba Juan. Aquí el tema es que solamente hay tres, el presidente no es un funcionario, pero solamente hay 2 funcionarios y el presidente, que cuando termina su encargo, se acaba su carrera política. Uno es el secretario de Defensa, otro es el secretario de Marina y otro es el presidente de la República. Y esto hace que el sistema político mexicano guarde cierta continuidad y estabilidad. Y, por ejemplo, ¿cuántos ministros de defensa de América Latina son militares en situación de retiro que han sido incluso en su momento los que han tenido el cargo más importante en el activo? Entonces, esta historia de que en México es el único país que tiene militares al frente de las secretarías es parcialmente cierto, porque tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Perú, donde son militares de carrera. O sea, hay otros profesionales. casos, está Colombia, Bueno, en el caso de Estados Unidos, el general Matis. El general Matis es un almirante, un infante de marina, un marine de 4 estrellas. Entonces, también hay que analizar en la perspectiva, ni somos los únicos ni fuimos los primeros. Esto es muy importante que se tome en consideración. Ahora, las relaciones civiles militares en México también están avanzando. Totalmente. Eso hay que notarlo también, que hay un proceso de apertura muy importante. De apertura de las Fuerzas Armadas hacia los civiles. Es lo paradójico. Justamente es a la inversa. De los civiles hacia los militares. De los militares hacia los civiles, corrijo. Y habría justificaciones, es decir, si se está comprendiendo mejor el papel militar en México, este cambio que viene ahorita de la desintegración del Estado Mayor Presidencial a partir del 30 de noviembre y su reintegración a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina. ¿Ni eso los molestó realmente? No, porque al final de cuentas, y esto lo digo a título personal, ya no se van a llamar Estado Mayor Presidencial, se van a llamar Guardia Presidencial, Ayudantía General, servicios especiales para la Presidencia de la República, ya no vivirán en Los Pinos, pero aquí mucha gente lo que no entendió, y sobre todo los cercanos a López Obrador, no entendieron que ahí no hay ahorro, los saberes, los sueldos de quienes pertenecen se van a mantener. Son exactamente los mismos. O sea, el cuerpo básicamente se mantiene. En otro lado. Tú no puedes reintegrar lo que ya está integrado. O sea, el cuerpo de guardias presidenciales forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un tema más bien de funciones y coberturas. Te pongo un caso, 2 jefes del Estado Mayor Presidencial terminan su periodo y se reintegran como parte de la plana mayor, el general Roberto Miranda, que es el caso de Ernesto Zedillo, y el general Godínez, por ejemplo, que se reintegró como comandante de región. O sea, no existe esta supuesta división o autonomía presupuestal. Que habría un aspecto específicamente de la operación, de la administración, del cuidado de la investidura presidencial para tener el Estado Mayor Presidencial ahí con ellos, positivo, muy positivo que existiera. Ahora ni siquiera les preocupa, por ejemplo, que prácticamente no esté cuidado, o que esté cuidado. Hoy es presidente electo, no aceptó la parte del Estado Mayor Presidencial para cuidarlo, a pesar de que lo cuidan, porque es obligación del Estado mexicano cuidarlo, al presidente electo, mucho más cuidar al presidente constitucional. Al comandante. Sin embargo, en este sentido, estoy cierto que a la semana de entender una agenda presidencial como en este país se da, es decir, donde todos los sectores exigen la presencia física del presidente en sus eventos y que no para de ir y de venir. Y el contacto físico. Ahí está, ya me voy, se me acabó el tiempo. Juan Ibarrola, muchas gracias por haber estado conmigo. Gracias, José. Hoy aquí en Opiniones Encontradas. Javier Oliva, gracias a los dos, muchas gracias, de verdad. Quiero mandar saludo a un amigo mío que se llama Sergio Arregui, que me pidió que lo hiciera. Muy bien. Gracias, saludos a Sergio Arregui, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana, 7 de la tarde, aquí desde Ciudad Imagen. Buena tarde, adiós.